¿Qué música te gusta? Seguramente te han preguntado 1857 veces o más en toda tu vida. Probablemente alguna vez hayas dicho de todo, a lo que mucha gente suele ofenderse. ¿Cómo te va a gustar de todo? ¿Qué es lo que más escuchas? A lo que respondes lo primero que se te venga en mente, y tiempo después quizás pienses, ¿por qué no mencioné este otro género que escucho más actualmente? Y si eres como yo, muchas veces te quedas inconforme con la pregunta y con tu respuesta. El gusto por la música, y también el no gusto, se relaciona con muchos de los aspectos de nuestra vida. Nos lleva a amar e idealizar a gente que no conocemos. Nos lleva a despreciar a personas que creemos menos listas o solo diferentes en inteligencia. Nos puede conducir a golpearnos entre nosotros en un ritual cuasi satánico lleno de cabellos largos, pelonas, nunca términos medios y ropa negra con estoperoles. También nos hace entender cosas que no sabíamos de nuestra mente, de nuestros hábitos, de lo que nos relaja, nos altera, nos conmueve, nos asquea. Un concierto de Bob Marley ayudó a detener una guerra civil. La obra de Wagner inspiró a Hitler. El libro del Corán es una especie de constitución o código moral cantado. Y así podremos seguir todo el día, con ejemplos de cómo la música trasciende nuestras vidas, nuestra cultura y nuestra historia. Pero, ¿por qué te gusta la música que te gusta? Y viceversa, ¿por qué no te gusta la música que no te gusta? ¿Los gustos musicales son fijos o pueden cambiar? ¿Hay gente a la que no le gusta la música? ¿Te puede gustar de verdad toda la música? ¿De verdad te gusta la música que te gusta? Aunque no toques un instrumento o ni siquiera te dediques al arte, es muy probable que la música juegue un papel muy importante en tu día a día, y eso lo vuelve un fenómeno por demás interesante. Acompáñanos en este laberinto de ideas y preguntas acerca del gusto musical. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al tercer episodio de Encías Sangrantes Podcast, el gusto por la música. Como siempre estamos aquí, me acompaña Sebastián Muro y Adrián Echeverría, que me estoy acordando que no dijimos nuestros nombres en el episodio anterior. Pero bueno, pues bienvenidos, esperamos que se encuentren bien y pues después de esta introducción, me gustaría preguntarte, Sebastián, entonces, ¿qué música te gusta? Oh shit. Pues veamos, es una pregunta problemática, ¿no? Ciertamente es muy difícil responder qué música te gusta en una sola oración. O sea, puede volverse como problemático porque, como dije en la introducción, que la introducción realmente es una reflexión de lo que pienso, de cómo muchas veces la respuesta que damos no le hace justicia a lo que de verdad representa nuestro gusto musical, ¿no? Es más, ¿cómo definimos nuestro gusto musical? ¿No? Y yo me he encontrado en situaciones en las que me hacen esa pregunta y termino respondiendo algo que va, más que ser una respuesta sincera, va más como por el lado de crear una impresión en la gente, ¿no? Algo que mencionabas en la intro que a mí me hizo llamar la atención. O sea, bueno, es que ahorita estás diciendo, ¿no? Que cuando alguien te pregunta, bueno, ¿qué música te gusta? Dependiendo del contexto, sí va a ser como tu respuesta, ¿no? O sea, puede ser si estás en la escuela, o sea, por ejemplo, cuando entras a la prepa. Cuando entras a la prepa puede ser una cuestión de, bueno, voy a responder algo que me pueda conectar con otras personas para que pues haya una relación, ¿no? A lo mejor en la escuela, ya hablando de la escuela de música, pues algo que sea también afín, ¿no? Uh-huh. Y creo que también
lo mencionas en el principio acerca de las cabelleras largas y las pelonas y los estoperoles. Creo que a veces la música nos construye una identidad y entonces generamos una identidad alrededor de esa música. Y sí, creo que tiene mucho que ver con el aspecto de no, que a veces no somos tan sinceros, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando yo entraba a la prepa, o bueno, cuando yo entra sobre todo en esta etapa de la adolescencia, tienes como unos gustos musicales muy marcados y que no se pueden salir, o sea, al menos en mi época, o sea, hace algunos años, era este tipo de música. Estaba muy de moda Zoé en ese entonces, estaba muy de moda como Simple Plan, y realmente a mí no me encantaban estas bandas, pero veía que a muchas, pues, chicas que a mí me gustaban, sí, sí les latía y dije, pues les voy a dar una oportunidad. Ajá, claro. Y sí, o sea, creo que muchas veces esta pregunta puede sonar muy fácil, pero conlleva pues una identidad, ¿no? Sí, justo el hecho de que conlleve una identidad en sí mismo, o sea, es decir, puede ser una identidad, pero también las identidades muchas veces conllevan máscaras, ¿no? Como este término psicoanalítico de la máscara, que es, o sea, realmente usamos máscaras para estar en diferentes lugares y espacios, o sea, en diferentes contextos. No eres la misma persona con tus amigos que con tu familia, que con tu novia o tal, ¿no? Ajá. Entonces, como que también las cuestiones de identidad involucran también estas máscaras que son, o sea, más que realmente representar lo que hay adentro, es más bien presentar una imagen hacia afuera, ¿no? Me acuerdo que ahorita que dices esto, cuando inició Facebook, o sea, no sé cuánto tiene Facebook que inició, pero recuerdo que le estaba ayudando a mi mamá a hacer una cuenta en Facebook. Y ves que en Facebook, no me acuerdo si ahorita o sea, puedes poner tus intereses, pero no recuerdo, más bien no sé si ahorita está tan relevante. Pero en ese entonces, pues ponías dónde estudiaste, tu secundaria, qué haces, gustos, ¿no? Y yo le dije a mi mamá, pon que te gusta Tomás Luis de Victoria, pon que te gusta Palestrina, pon que te gusta Johann Christian Bach, o sea, incluso nombres más de quien yo no había escuchado más que en la escuela. Porque le dije, es que tienes que presentarte como tu perfil, ¿no? Y tu perfil, pues, es, digamos, como si fuera un currículum, ¿no? O sea, casi la música o los gustos que tengas, no pues solamente con la música, pero sí tus gustos van a definir lo que las demás personas piensen de ti. Y eso, te digo, genera identidades. O, por ejemplo, me llamó mucho la atención lo de los estoperoles porque, pues, mi papá, pues, toca metal. O sea, él es baterista. Y pues se ha dedicado a tocar metal toda su vida y rock y todo esto. Y yo siempre me sentí muy identificado con esta música, digamos hasta muy recientemente que ya empecé a escuchar otras cosas. Y para mí otro tipo de expresión musical sí era inferior para mí. O sea, cuando estaba en la adolescencia y todo esto, cuando escuchaba bandas que eran como tipo los Red Hot o Linkin Park, que decía, no, es que esos no, ¿dónde está el doble bombo? ¿Dónde está el solo de guitarra así endemoniadamente rápido? Entonces, no, eso no está, eso no me gusta porque no contiene eso, ¿no? Claro. Y de hecho también me siento como identificado con eso porque en algún momento también lo pensé, ¿no? O sea, como que contrastar una canción a lo mejor de Mago de Oz con muchas secciones distintas y solo de violín y solo de flauta y así, y contrastarlo con una canción como de Blink-182, por ejemplo, ¿no? Que es como simplemente, pues, no sé, o sea, el trío haciendo como una música, no sé, quizás un poquito más sencilla, ¿no? La estructura como más convencional. Entonces, justo esta onda de como de que creamos ciertas identidades y también existen como... Bueno, o sea, es normal que haya cuestiones de identidad con las que no te relaciones, ¿no? O sea, con las que a lo mejor hay como cierta barrera, pero también existe, pues, el desprecio a otras identidades, ¿no? Sí. Entonces, o sea, se combina pues, como varias cosas, ¿no? O sea, el hecho de que tú tienes esta identidad que pues también defiendes, ¿no? O sea, también o sea, si alguien ataca a tu banda favorita, híjole, o sea,
se meten en problemas, ¿no? Porque ya construye estos, ni siquiera la música en sí, sino la banda, ¿no? Lo que representa la banda ya está atentando contra tu integridad, ¿no? O sea, tienes un grupo musical favorito. Es como... es un chiste de Los Simpson, pero... y pues, el podcast se llama Encías Sangrantes, entonces va a haber después muchas más referencias de Los Simpson probablemente. Pero hay un capítulo donde Marge está chiquita y tiene su loncherita de los Monkeys. Y una niña le dice, guácala, ¿te gustan los Monkeys? Y Marge se pone, no, cállate. Pero me da mucha risa porque eso sucede muchas veces, ¿no? O sea, decimos, guácala, ¿te gusta esto? Ay, ¿cómo es que escuchas esto? Y, por ejemplo, ahorita, después de muchos años de estudiar y también pues, de vivir, de tener otras expresiones musicales a mi alrededor, con la gente que convivo, te hace abrirte. Porque, por ejemplo, otra cosa, a mí me cagaba Calle 13. Okay. O sea, a mí me caía muy mal Calle 13, sobre todo porque yo recuerdo que estaba pues en primaria, secundaria, y estaba viendo esta cosa de MTV que se llama... eran como los 10 más escuchados o algo así. Sí, los 10 más pedidos. Los 10 más pedidos, esa madre. Sí. Y entonces me acuerdo que estaba con... yo llegaba de la primaria y decía, ya van a poner Jesus of Suburbia de Green Day y después van a poner tal rola, pero antes de eso era Atrévete, ¿no? Atrévete. Y yo la odiaba, o sea, no sabes, yo la odiaba, o sea, yo la odiaba como si fuera las otras rolas de reggaetón. Y me caía muy mal. O sea, creo que ni siquiera había escuchado bien la música. Solamente lo veía a René y decía, ay, no, lo odio. Y después un día yo estaba en casa de mi novia, ya hace unos 3, 4 años, estaba cepillándome los dientes, y de pronto escuché un clarinete, un solo de clarinete así súper agudo, un bajo, y empecé a escuchar un ritmo y yo, ay, o sea, está muy interesante, o sea, está muy, muy, muy bueno. Y ya empezó Atrévete. Y ya, o sea, me di cuenta que en realidad nunca había escuchado la rola bien, nunca la había escuchado. Y cuando la escuché sin saber qué era esa rola, me terminó gustando un chingo. Claro, y eso está muy interesante porque nos lleva a la pregunta de por qué nos gusta la música que nos gusta, ¿no? Uh-huh. Entonces, y justo una de las preguntas que hago en la introducción es como nuestros gustos son fijos o pueden cambiar, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, creo que hay algo muy interesante ahí porque sí depende mucho de el momento, el contexto o el lugar en donde escuches cierta música, depende también de cómo va a ser tu apreciación, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, o sea, yo pues era también el típico músico que odiaba el reggaetón, ¿no? Ajá, o sea, todos sí. lo odian. O sea, era algo muy fácil de encontrar, es un músico que no le gusta el reggaetón, ¿no? Sí. Es más... Es más, yo que estoy en varios grupos de Facebook de música, sobre todo de jazz, de blues y de cosas por el estilo. Entonces es impresionante realmente como las opiniones que encuentras. Ahorita, en un momento leo algunas de ellas porque les tomé screenshot precisamente para esto. Es el ventaneando. El ventaneando. Pero digamos, es muy interesante porque pues yo odiaba el reggaetón, pero en algún momento de mi vida, por alguna razón, y también tuvo mucho que ver con el cambio de perspectiva que tuve a partir del taller en el que estuve con Willy Terrazas, del que comenté en el Sonido 13. Sonidero 13. Sonidero 13. Un saludo a Willy. Que comento en el primer episodio. Si no lo han visto, vayan corriendo al ahí primer va a aparecer episodio. No sé si pueda poner. Va a aparecer la etiqueta aquí. Sí, o sea, como ya cambiando este paradigma de entonces, ¿qué es la música para ti, no? ¿Qué es lo importante de la música? Entonces, o sea, pensar en, bueno, la música está en la mente de quien la escucha, entonces cualquier expresión musical, pues es válido desde cierta perspectiva, ¿no? Entonces, ya fue hasta que estuve como en un contexto, por ejemplo, en una fiesta, ¿no? O sea, ver que de repente alguien pone la gasolina y todo se revienta, ¿no? O sea, de repente todo el mundo ya está como volviéndose loco, o sea, todo está así como
cómo una música puede como convertir como un ambiente como tan fuerte, y eso fue algo que me llamó mucho la atención y que me realmente pues no sé, me llegó como esa idea de cómo conectar a través del baile, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ahí tuve un trauma con el reggaetón. Así empecé a escuchar muchísimo reggaetón, así pues de distintos tipos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, digamos que empecé a entender, ¿no? Entender el reggaetón, y dices como, sí, o sea, tiene sentido pues en una fiesta, ¿no? Donde te estás pasando chido y necesitas ese ritmo también como más como primario, que te hace como, casi que te obliga a moverte, ¿no? Entonces, no sé, es interesante cómo una música, puedes odiar una música en determinado punto de tu vida, pero de tiempo después, por X o Y razón, la vuelves a escuchar y significa algo distinto para ti, ¿no? Eso que dices es muy importante porque creo que también es una cuestión de las expectativas un poco. Porque mencionas, yo no aprecié reggaetón o no tuve una relación con él hasta que ya viví algo ahí mismo, ¿no? Creo que sucede en muchas ocasiones porque creo que una de las razones por las que nos gusta o no nos gusta la música en principio son por las expectativas con las que nacemos, bueno, no nacemos, con las que nos vamos creando. Claro. Obviamente el gusto se va creando, o sea, eso es, sí. Creo que claro, el gusto se va amoldando, no naces intrínsecamente con un gusto, ¿no? No porque te pongan Mozart para bebés, todo el embarazo te va a gustar Mozart, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Se va moldeando con experiencias, como dijiste, las experiencias te van generando un gusto por tal rola, tal canción, porque justamente mi experiencia con Calle 13 y Atrévete fue un punto donde abrí, digamos, volteé a ver a Calle 13 y dije, ¿qué está sucediendo con él? ¿Por qué me llamó la atención? Y empecé a descubrir muchas cosas muy interesantes musicalmente, ¿no? Y de ahí me abrió a otras cosas. Por ejemplo, a partir de Calle 13 empecé a escuchar cosas de rap. Por ejemplo, los de los Violadores del Verso, pero no ellos. KCO. A KCO. Escuché su álbum de dos, no me acuerdo, uno de jazz y otro donde está un güey desnudo. No me acuerdo cómo se llama. No, tampoco. Pero entonces me empezó a abrir el mundo. O sea, me empezó a abrir la escucha musical. ¿Por qué? Porque ya empecé a entender que las expectativas de un género y otro son totalmente distintos. El punk, por ejemplo, creo que tiene una virtud. Por ejemplo, es un género muy simple, ¿no? En sentido musical, pues el ritmo es constante, es estable. Son 4 acordes, 5 acordes. Pero lo importante ahí, creo que yace tanto en la letra, por ejemplo, el contexto en el que se da. Por ejemplo, pues con los Sex Pistols o con The Clash, ¿no? En los años 80, 70, 80, con estas bandas de rock que tienden a ser más complejas o que buscan más una complejidad, una estética, una metáfora como Led Zeppelin. De hecho, hay una anécdota muy interesante, bueno, una entrevista que le hacen a Freddie Mercury. Y creo que algo le dice, no creo si Johnny Rotten o Sid Vicious, que le dice al entrevistador, ¿no? Que Freddie Mercury o bueno, Queen es una banda súper aristócrata, ¿no? Y que ellos pues son todo lo contrario. Y Freddie en una entrevista le dice, pues sí, o sea, sí soy. Oh. O sea, yo soy totalmente lo contrario porque pues el ballet a las masas, quiero llevar este tipo de cultura, por así llamarlo, de estética a la gente. Y por el otro lado, pues el punk busca romper con esto mismo, ¿no? Creo que es donde nace cierta importancia, al igual que lo que sucede con el reggaetón. No podemos pensar en un género sin vincularlo con su contexto y el por qué tiene tanta importancia, ¿no? Claro, y o sea, digamos que en este caso la relevancia del punk viene de justo como esta reacción, ¿no? Ante la estética, el status quo, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, viene y es diferente, o sea, es algo diferente, tiene su esencia, ¿no? Entonces,
la gente que le gusta el punk, ¿no? Que es así súper sangre colorada con el punk, pues eso es lo que aprecia de esa música, ¿no? Y a lo mejor, pues alguien, no sé, yo no me relaciono tanto con esa música, ¿no? Ujú. Pero, o sea, hay gente que sí, o sea, que esa música es como parte de su, Ujú. de su identidad, parte de su historia, de cómo fue desarrollando su descubrimiento musical, ¿no? Ajá, justo también. Sí es parte de nuestra identidad. Creo que no podemos negar que la música es parte de la formación de nuestra identidad. Sin embargo, creo que el problema a veces es cuando tu identidad es el género, ¿no? Cuando Claro. ya hay un hermetismo entre tú con tu relación ante el género. Porque entonces también creo que con el punk y pasa con todo, lo absorbe el mercado, o sea, lo absorbe en el punto de, ¿quieres ser el más punk? Pues cómprate estos estoperoles. ¿Quieres ser el más punk? Pues cómprate este gel que te pone los pelos de punta, ¿no? Entonces, y no está mal, digo, porque uno, por ejemplo, uno como adolescente es, yo me quiero peinar así, me voy a pintar mi pelo y quiero hacer esto y quiero hacer lo siguiente. Creo que está muy bien, pero creo que el problema sí nace cuando esto te impide escuchar a los otros géneros, ¿no? Por mucho tiempo yo no escuché a los Red Hot Chili Peppers, por ejemplo, porque recuerdo que en una academia de música en la que iba, todo el mundo tocaba rolas de los Red Hot. Tocaba, era la de By the Way, creo que era la nueva, o al menos todo el mundo la estaba tocando. Y no recuerdo ahorita cuál. Pero a mí me empezó a hartar. Yo la escuchaba tanto y tanto que ya me hartó. Sí hay un punto en el que tienes que descansar a lo mejor después de un hastío y ya lo redescubres, ¿no? Y pues te das cuenta de lo que te puedes estar perdiendo por ahí. Sí, claro. Pero bueno, digamos, importa mucho el contexto de en dónde escuchas la música y cómo, en qué momento te llega. Y por ejemplo, está esta cuestión de que es algo también que es cultural, es decir, no vas a pedirle a una persona que nació en una cultura completamente distinta que de repente ya le guste Beethoven, ¿no? O sea, porque sucedió, por ejemplo, hicieron un experimento que precisamente llevaron a algunos miembros de algunas tribus nativas americanas, las llevaron, eso lo escribió Carlos Chávez en una revista que se llama Música. Qué original. Qué original. Sí. Pero bueno, el punto es que hicieron este experimento en el que llevan a algunos miembros de esta tribu a escuchar un concierto de creo que era una ópera de Schubert o más bien como que presentaron algunos leads orquestados de Schubert. Era Schubert, ¿no? Entonces, o sea, querían ver cuál era la reacción, ¿no? De estas personas que pues tienen otra tradición musical y no habían estado expuestos a la música clásica occidental. Entonces la reacción fue interesante porque fue como bueno, sí, o sea, dijeron, estas personas dijeron, sí está bonito, pero como que suena todo igual, ¿no? Ajá. Entonces, Ajá. o sea, es interesante porque sí, o sea, obviamente no les vas o sea, no es porque, realmente no porque la música de Schubert suene toda igual o así, simplemente pues para ellos no tenía como por ejemplo, ellos van a apreciar otras cosas, ¿no? De sus músicas, por ejemplo, que a lo mejor son más, quizás más ritualísticas o tienen otros sentidos en el que aprecian otras cosas. Por ejemplo, cuando tienen un canto que ellos ya tienen mucho en el oído, entonces tiene un significado diferente cuando lo cantan fuerte que cuando lo cantan bajo, ¿no? Cuando lo cantan todos que cuando lo canta uno solo y así, y ellos aprecian ese tipo de diferencias, ¿no? Pero en cambio para ellos el hecho de que sea, no sé, todo a lo mejor como no sé, que la voz tenga como un registro en específico, para ellos sería como, pues está todo igual, ¿no? O sea, es decir, se aprecian otras cosas, ¿no? Como también en la música tradicional china, es muy importante cuando acaba el sonido. O sea, le dan, aquí en la música occidental le damos mucha importancia a cuándo entra, ¿no? Rítmicamente a cuándo entra, y ellos le dan mucha más importancia a cuándo acaba, ¿no? Entonces, evidentemente, si les das
van a apreciar muy distinto la música que escuchen, que no sea parte de su tradición, ¿no? Van a escuchar de una manera distinta. Pero, o sea, bueno, es interesante porque si tú tienes un contexto musical vas a apreciar las cosas de cierta manera, ¿no? Y vas a estar más orientado a pues irte hacia, no sé, cierto punto que hacia otro, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo también, pues yo de chavo era más rockero, ¿no? O sea, me gustaba mucho también como el power metal o también de repente también la música emo, ¿no? El screamo y el hardcore. Entonces naturalmente pues iba a estar más inclinado a escuchar como cosas de ese estilo que a escuchar, por ejemplo, Luis Miguel, ¿no? O sea, yo en la preparatoria se me hacía impensable escuchar Luis Miguel. O sea, era como, para mí era como, no, o sea, esa es música de señoras, es como la música que escuchan mis tías. Entonces, pues, o sea... creo que es más bien lo relacionamos como música de tías, ¿no? Porque también tanto como Luis Miguel, Faye, Flans, para mí lo relaciono con música, no de todas mis tías, pero sí una en especial que escuchaba un montón de eso. Y tengo una tía que es medio fan de Luis Miguel, ¿no? Bueno, sí. Claro, y es, por ejemplo, o sea, si tu tía tuvo su juventud en los 80s, pues obviamente le va a gustar como ese tipo de música, ¿no? O sea, o en los... bueno, es más noventero eso, ¿no? No sé. El punto es que tiene mucho sentido. Por ejemplo, mis papás, pues no sé, les gustaban como... a mi mamá le gustaban mucho los Beatles, ¿no? Entonces yo también crecí un poco con esa influencia de escuchar los Beatles. Sí. Pero pues sí, es muy natural que le hayan interesado los Beatles, porque eso era lo que escuchaban los jóvenes en los 60s y en los 70s, ¿no? Está muy bueno eso porque, sí, como lo que dices, hay, por la época y por el contexto, hay música, géneros, grupos, rolas que van a estar muy presentes en estas generaciones. Y aquí me llega algo como interesante, ¿no? Pues tú cuando eres niño pues te vas formando tus valores en, digamos, contraste con tus papás, ¿no? Digamos, lo que tú lo consideras bueno o malo viene de ellos, ¿no? Te van educando. Pensémoslo desde la parte musical. Ellos te van dejando esa herencia. Pongo mi ejemplo, ¿no? Siempre en mi casa pues era Kiss, Queen, Dream Theater, pero pues a mí me encantaba Kiss. De hecho, fui al concierto de Kiss a los 4 años, en el 98. A los 4 años. Los 4 años, y me dio una fiebre al día siguiente, que me acuerdo bastante. Ajá. Y bueno, el punto es que cuando ya empiezas a la adolescencia, es como encontrar tu propio camino, pero no muy lejano al mismo, ¿no? A lo mejor sí es como una especie de rebeldía para que encuentres tu identidad. Y en mi caso fue más como el punk. O el tipo, pues sí, como punk y happy punk y estas ondas, un poco también lo de la música emo, que es muy similar. Pero digamos, aún estás muy cercano. Hay un punto en donde ya cortas este cordón umbilical con tu familia, con tus papás, con tus hermanos, y buscas ya tu propio interés. Creo que a veces este proceso no siempre es consciente, ¿no? Como en todo. No siempre estás atento a lo que escuchas o a lo que a ti te gusta escuchar. Te gusta escuchar cierta rola porque me produce una sensación de satisfacción cuando se cumple esto, como lo que te decía. ¿Dónde está el solo de guitarra aquí? Ajá, no hay claro. Yo quiero escuchar un solo de guitarra. Y creo que sucede en muchos aspectos, ¿no? ¿Dónde está no sé, por ejemplo, el doble de bombo? ¿O dónde está el short power, ¿no? El acorde de poder. Y pues va cambiando, ¿no? Obviamente lo vas abriendo. Y sí, tus papás tienen una gran influencia. Y hasta que ya, digamos, te alejas lo suficiente y tienes perspectiva, yo creo que es cuando puedes acercarte y decir, pues en realidad, pues Flans está como curioso, ¿no? A mí me pasó con Mecano o con Luis Miguel, ¿no? Bueno, Luis Miguel yo lo escuché hasta apenas por la serie, ¿no? Y pues digo, hay cosas muy interesantes que no es que tengas que escuchar, volvemos, no es que tengas que escuchar a Luis Miguel o a Armando Manzanero o yo qué sé, ¿no? Pero sí pensar por qué en ese entonces no me gustaba. Y pues a lo mejor de ahí, no es que te vaya a gustar Luis Miguel, pero a lo mejor de ahí te puede encadenar a otras figuras, a otra música. A mí me pasó también ahorita con lo del rap.
pues también pasó para encontrar estas raperas argentinas u otra música, ¿no? Sí, o sea, el papel que juegan las expectativas aquí es muy, muy importante, ¿no? Justo como lo que estabas comentando de... O sea, si tú esperas escuchar algo como el solo de guitarra, ¿no? El doble bombo y así, obviamente no te va a gustar la música que no tenga eso, ¿no? O sea, pero es una cuestión de expectativas. En este sentido, por ejemplo, si tienes un oído como simplemente dispuesto a recibir como cambios armónicos súper intrincados, ¿no? Y a lo mejor tienes toda esta influencia del jazz en la que tú quieres escuchar un montón de modulaciones, intercambios y cosas de ese estilo. Entonces, una canción de 4 acordes no te va a llenar, ¿no? Y también depende de lo que estés buscando. Puedes estar buscando algo muy simple en este momento. ¿Cuántas veces no hemos de pronto saturado nuestro oído? A lo mejor cuando estamos trabajando y pensamos, ya es suficiente, quiero escuchar otra cosa, quiero relajarme, que no necesariamente tiene que ser, que tiene que ver con la complejidad de la música. A lo mejor estás trabajando con una producción de una rola pop y estás hasta la madre de esa rola y piensas, bueno, quiero escuchar ahorita otra cosa, quiero limpiar un poco el oído. Siempre es bueno contrastarlo. Y un poco lo que mencionabas antes de la cuestión de esas personas eran de apaches, Sí, eran nativos americanos. Nativos americanos, o sea, ¿no? No especificaban qué tribu, pero... Bueno, hay una historia similar con un monje budista que lo pueden escuchar igual Beethoven. Bueno, en tu caso fue Schubert, en este caso fue Beethoven. Y él creo que escucha la quinta o la novena sinfonía. Y le preguntan, ¿qué te pareció, no? Esta gran obra maestra. Y él menciona, no está mal, está muy bonita. Algo muy similar, de hecho, a lo que tú dijiste. Pero es siempre igual, ¿no? Siempre es lo mismo. Siempre sucede exactamente lo mismo. Es predecible y ellos están acostumbrados a otro tipo de música que no tiene que ver con la tonalidad. Entendamos también que los géneros tienen, como dijiste, en el jazz, es entre improvisación, modulaciones, acordes complejos, y buscamos en ellos, o su propósito en el jazz es muy distinto al propósito de la música folclórica, por ejemplo. Y tiene que ver también con esta relación, con nuestra experiencia. Y pienso también, sí, bueno, aparte de las expectativas, con cómo nos transmite el mensaje algo. O sea, deja pensar como en un ejemplo también de pues, la adolescencia y todo esto, cómo un mensaje te va a llegar de cierta forma, o cómo vinculamos esa experiencia con un momento, ¿no? de nuestra infancia, ¿no? De nuestra adolescencia, qué recuerdos tenemos, que hay algo que ahorita que estábamos escuchando música previo a este podcast, estábamos escuchando openings música de anime. Y estábamos escuchando la de Dragon Ball Z, la de Majin Buu, la saga de Majin Buu. La de acercándose. Sí, el peligro viene ya. Esa rola. Y a mí me gusta bastante porque se escuchan como los bombos muy, muy recios, muy fuertes. Y una de mis primeras experiencias con la música o con el sonido en sí fue a mi papá escucharlo tocar la batería, sentir como el bombo me pegaba bien fuerte, digo, no físicamente, pero la vibración del bombo como me pegaba, y eso me daba una sensación, y esa sensación pues es algo que aún recuerdo, y cuando escucho ese tipo de bombos o de rolas me prende, ¿no? O sea, me prende bastante. Sí, y precisamente como esta cuestión de que, o sea, crecemos. ¿Qué pasó? Ah, no. Pero pensé que me estabas hablando. Ay, güey, ya se me fue el hilo de lo que iba a decir. Dragon Ball. No. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, también está esta cuestión de las referencias que tenemos
emocionales con la música que nos mueve, ¿no? Entonces, o sea, yo recuerdo mucho la historia de una amiga que le gustaba pues mucho toda esta onda de rock punk en español, ¿no? Como División Minúscula, ¿no? Sí. Tolidos, fin de grupos de ese estilo. Y ¿Kinky? no, Kinky era un poco más como indie alternativo, ¿no? Ajá, Algo sí, así. sí. Pero bueno, entonces esta amiga mía, ella no podía escuchar una canción de División Minúscula porque en el momento en el que tú la ponías, ella decía, no, quítala. O sea, era como, no te dejaba escucharla, no era como, no, quítala, porque ella sabía que si la escuchaba iba a romper en llanto, ¿no? O sea, era una canción que detonaba emocionalmente a tal grado que ella no podía como ni siquiera resistirse a ese llanto. Y pues ella era algo que pues no quería en ese momento, ¿no? Y tiene que ver con la respuesta emocional que se adhirió por haber vivido esa música en determinado punto de su vida. Entonces también, o sea, las experiencias que tenemos con la música van determinando mucho nuestra respuesta emocional, ¿no? A tal canción. Entonces, por ejemplo, yo tengo muchos recuerdos de mis papás, de nosotros viajando en coche y mis papás escuchando a Lelutier, que es este grupo musical argentino como humorístico. Entonces, para mí, escuchar Lelutier es como, bueno, aparte de que son increíbles músicos y comediantes, Ajá. pues a mí me lleva a esos tiempos de niñez en el que vamos en el coche y estamos escuchando Lelutier, cantando las canciones, riéndonos, ¿no? Entonces, como que cuando yo escucho Lelutier, pues es muy satisfactorio para mí emocionalmente, como que me llena mucho. Y así lo puedo decir con, pues, los diversos como puntos como emocionales fuertes que tuve a lo largo de mi vida, ¿no? O sea, como el rock punk en la secundaria, como ya en la prepa, pues, no sé, empezar a escuchar más como quizás Beethoven, ¿no? Quizás ya más música clásica. Posteriormente, quizás ya experiencias más con la música contemporánea experimental y tal. Sí. O sea, y creo que esas experiencias que se mantienen y son... La música, a ver, creo que la música es muy complicada de olvidar. No podemos decidir que ya no quiero recordar, digo con todo, ¿no? Pero la música es más difícil porque se queda en nuestra memoria y en nuestras emociones muy íntimamente relacionado, como lo que dices de tu amiga que no podía escuchar una rola de División Minúscula porque le pegaba tan cabrón que rompía en llanto. Hay muchas historias de personas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, que al escuchar ya sea música que ponían en la radio, la voz de Hitler, la voz de esos documentales, les entra una crisis nerviosa porque no pueden olvidarlo, les trae inmediatamente este recuerdo. Es muy interesante este juego que tiene la música en nosotros, en nuestra manera de percibirla, que nos puede llevar al punto de torturarnos. También hay una historia muy interesante, o bueno, no es una historia, es una anécdota de cuando se estrenó Rescatando al Soldado Ryan, de Steven Spielberg. Cuando se estrenó, un veterano de la Segunda Guerra Mundial entró en una crisis igual de pánico porque se escuchaban tan claro los sonidos porque también Steven Spielberg trató de hacerlo recrear la escena del desembarco en Normandía lo más fidedigno, que esa persona no se contuvo. O sea, no solamente es la música, son los sonidos, que los sonidos no los podemos dejar porque sí, a nosotros nos pasa. O sea, nosotros mexicanos de la Ciudad de México, cuando escuchamos la alerta sísmica, que digo, tiene esos sonidos por algo, pero bueno, cuando la escuchamos ya tenemos un estrés. Ya escuchamos una sirena que se parece estrés. Escuchamos incluso un chirrido que se parece estrés. Y también la forma en cómo la música puede torturarnos de alguna manera. O sea, no es
que sea su fin, pero como la experiencia de estas personas de la Segunda Guerra Mundial, los veteranos, que no lo pueden olvidar. Incluso, pues, en un libro, no recuerdo si es en este libro o lo estoy inventando, que se llama El odio a la música, de Quiñart, menciona este caso de la señora que creo que era una rola de, no me acuerdo si era Schumann, Wagner o quién, que no podía escucharla, entraba en crisis, entraba en depresión, entraba en un punto que se salía de sí mismo. Se incrusta en nuestro cerebro y es tan cruel y tan bonito, por así decirlo, como las personas que tienen Alzheimer y les pones una rolilla y intentan cantar, ¿no? Mi abuelita, por ejemplo, empieza a tener demencia senil y cuando cuando le ponen documentales o cosas así, de pronto se duerme, de pronto se cansa, y mi papá le puso un concierto de Elvis Presley y lo vio todo. O sea, lo vio de principio a fin. Sí. Y cómo hay cuestiones, en este caso lo que comentas como de los traumas que crean ciertos sonidos o ciertas experiencias musicales, digamos que hay cuestiones extramusicales que hacen que una música no te guste. Como por ejemplo, algo que comenté también en la introducción, Hitler se inspiró en escritos de Wagner y enalteció la música de Wagner porque Wagner tenía toda esta onda de enaltecer la cultura germánica, ¿no? Sí. Y nórdica también. Pero como esta onda de enaltecer pues esa cultura, ¿no? La cultura germana sobre todo. Entonces Hitler se inspiró en ello. Entonces él creaba, por ejemplo, todas estas marchas masivas, que ponía a todos sus soldados a marchar y ponía una orquesta en donde tocaban música de las óperas de Wagner, de los maestros cantores de Nuremberg. Ponía esta música de óperas de Wagner en las que pues buscaba enaltecer, ¿no? Toda esta cultura germana. Y pues eso, yo de hecho vi un documental que lo vi hace mucho tiempo y la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero trata de, digamos, quien dirige el documental es este señor que es judío y que se siente muy contrariado porque ama profundamente la música de Wagner, pero dice como es que, o sea, yo soy judío, no me debería gustar esta música porque esta música fue un instrumento de dominación, un instrumento de, digamos, como, pues sí, fue un instrumento para enaltecer como una ideología completamente, pues, aborrecible. Entonces, o sea, hay estos elementos que no son precisamente musicales, pero por ejemplo, que nos pueden llegar a crear conflictos, ¿no? O sea, cuando tú escuchas, o por ejemplo, pensar en Gesualdo, ¿no? Que fue como este compositor, un compositor del Renacimiento, que como su esposa le fue infiel, la asesinó y al otro güey, ¿no? También. Y también mató al amante, ¿no? En un episodio altamente sanguinario. Entonces, como que, digamos, en cierta manera, o sea, como que alguien podrá decir como de, híjole, es que escuchar la música de este cuate, ¿no? De este feminicida. Y no sé, por el contrario, bueno, a mí personalmente me gusta mucho la música de Gesualdo. Oye, está bien cabrón. Bueno, es que ya son temas muy cabrones porque me pasó algo similar. Ajá. No con Gesualdo, sino con Michael Jackson. Porque, o sea, digo, no es que sea un fan de Michael Jackson, ¿no? Pero pues tú escuchas una rola, Billie Jean, por ejemplo, y te empiezas a aprender porque ya sabes a dónde va. Ajá. Que sucede mucho, ¿no? Con su música. Y después vimos un documental que se llama Living in Neverland o algo así. No me acuerdo cómo se llama el documental. Sí, el de Michael Jackson. Que de todo el historial del abuso sexual que cometió hacia los niños. Y es, ay, no, ya cuando escucha una canción de Michael, es como,
ya no me siento con esta comodidad, ¿no? Y es más complicado porque, bueno, Gesualdo tiene... Gesualdo ya es algo que ya llovió, ya pasó, entonces no estamos tan relacionados con ese hecho, ¿no? Pero Quizás. con Michael es... ¡Ay, no! Y es un punto en donde hasta donde... Y quizás para otro podcast que no entra tanto ahorita, pero sí interviene, ¿no? Pues te gusta, o sea, no puedes negar que te gusta esa rola, que te gusta el riff, pero ya no sientes esta comodidad por todo lo que conlleva. Y bueno, ya se murió y todo, ¿no? Eso digo, es personal, ¿no? Eso no. Sí, claro. O sea, yo sí soy más de la idea de separar al arte del artista en ciertos contextos. O sea, creo que depende un poco, pero también, o sea, sí es algo como que sí va, o sea, es material como para todo un otro episodio. Ajá. Pero es interesante cómo hay elementos que intervienen en nuestro gusto musical. Sí. O sea, que pueden, es decir, sí, algo que no es precisamente musical, pero que dice como, no, ahora ya no quiero escuchar esto. Ajá. Y yo creo que también, o sea, juega un papel, por ejemplo, en toda esta gente que odia a Bad Bunny, ¿no? O sea, que es como... Ajá. Y lo he escuchado, es un comentario que curiosamente he escuchado mucho, que es como, es que solo lo ves y ya te cae mal. Entonces ya estás juzgando la música de Bad Bunny solamente por cómo se ve, ¿no? Uh-huh. Y digo, obviamente va más allá de eso, toda la controversia que hay alrededor de este personaje, va más allá. Pero es un factor también, o sea, de que lo ves y dices como, bueno, es que no apela a mi... O sea, no apela a mi gusto visual, entonces ya no voy a escuchar su música. Que es un poco lo que... Bueno, no sé si visual, pero un poco lo que sucedió ahora que pues acaban de anunciar los covers del Black Album de Metallica. Ah, claro. Con rolas, o sea, con de Hash, de Juanes, de todos estos... Con J Balvin, por ejemplo. Y es una gran estrategia de mercado porque es resurgir un disco que de por sí ya es muy famoso, pero no es que el rock o el metal esté pasando por la mejor etapa de su existencia. Creo que es una buena forma de resignificar estas rolas, este disco, y mucha gente pues se enojó. Se enojó porque dijo, ¿cómo Hash? O sea, y yo creo que más les enojó que fuera de J Balvin, que toda su vida se han relacionado su identidad con la forma en cómo, es cuando la forma, la identidad que tiene Metallica en sus vidas. Pero es que esta identidad no es realmente de ellos, ¿no? O sea, es parte de... Pero no es tuya. O sea, tú te puedes decir, pues es que ¿cómo me hace esto Metallica a mí? Pues, no es como que sí te lo tomas personal, ¿no? Es como muy... sí, güey. James Hetfield se va a poner, ¿qué pasará con Juanito de Catepec? ¿Qué va a decir? No le importa, ¿no? Pero es interesante pensar el resultado, ¿no? O sea, hay algunas rolas que, por ejemplo, The Unforgiven, que Nothing Else Matters. Nothing Else Matters como 30 veces. Como 30 veces. Es que también es esa cosa. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado Enter Sandman, Set But Throw, esas rolas que tantas veces ponen en los... mi papá por mucho tiempo estuvo tocando covers. Y hasta la madre ya esas rolas. Y de pronto pues tener un aire fresco de un cover que es totalmente distinto. Entonces ya no tiene que ver... a lo mejor con la cuestión de gustos, sino con la identidad de cómo te relacionaste con el Black Album y ahora dijiste, ay no, ¿por qué ponen a Hash o a J Balvin? Pues no sé, a mí me da emoción porque es como tener esta refrescante versión de un disco que de por sí ya es muy sonado. Sí, también juega ahí también la expectativa, ¿no? O sea, de cómo vamos a escuchar esto con Hash. Sí, la versión original es perfecta, ¿no? Entonces, o sea, esa es otra, ¿no? Sí, y creo que un poco lo que a mí me gustaría como dejar ahí de pequeño mensaje es como estos purismos musicales que existen, yo creo que en
casi cualquier género, o sea, no estoy seguro de si hay un género, quizás en la música más experimental, o no, ni siquiera, porque la música más experimental es como de, no toques a un acorde mayor, si tocas un acorde mayor, estás mal. Tengo un amigo que tiene una obra para orquesta que termina en un do mayor, como otras rolas, y el profesor le dijo, no, es que, ¿por qué pones este do mayor, no? No tanto porque sea do mayor, sino, o sea, porque lo hace porque sí, pero pasan muchas, también creo que en A Day in Life termina en un do mayor, no sé, yo siento que es una especie de... ¿De sátira? De sátira, exactamente. Y sí, exactamente, pues es que está en la música experimental y por ejemplo en Europa y en Estados Unidos, dentro de la música contemporánea, hay estéticas y que se aceptan más de un lado o del otro, que también no nos metemos, ¿no? En muchas ocasiones hay una especie de prejuicio, bueno, no prejuicio, pero relación con los compositores latinoamericanos, porque se componga música con ritmos latinoamericanos, ¿no? Ajá, claro. Y te relacionas con, bueno, hay muchos compositores que sí lo hacen porque es su forma de expresarse, su identidad, está chido. Y en muchas ocasiones una maestra me comentaba que en concursos europeos, en Francia, no acuerdo con otros, en Polonia, escuchaban su música y le decían, oye, es que tú no te escuchas latina. O sea, ¿cómo es que me escuche latina? Y ya también dentro de estos tipos de lenguajes o estéticas hay esto. Es que ya utilizas esta notación que no es gráfica, ¿no? Uh-huh. Tengo también la más gran discusión, menos popular, menos conocida, pero entre que el compositor utilice papel y lápiz, entre que utilice computadora, como que todo es para criticar, o sea, no te pueden dejar vivir en paz. Y bueno, a lo que voy es un poco deja vivir. Sí, o sea, tenemos esta pelea de identidades, o sea, de cómo tú vas a ser un compositor latino y no compones danzones, ¿no? O lo que sea, o sea, digamos que en ese sentido no necesariamente tu identidad corresponde a un lugar o a, digamos, o sea, tu identidad pues es multifacética y la construyes a partir de muchísimas cosas, muchísimas variables que muchas veces ni siquiera controlas. O sea, exacto. O sea, la música, yo soy muy partidario de pues componer la música que te gusta, o sea, la música que tú sientes que suena bien, o sea, independientemente de que sea un género, o sea, de que, bueno, compuse esto jazz, pero no suena tan jazz, o sea, como de... siempre pues, está X, o sea, compone la música que te gusta, escucha la música que te gusta, y eso me lleva a pensar, por ejemplo, sobre los gustos culposos, ¿no? O sea, ¿qué es esto de generar culpa porque te guste un género musical? Y es algo como con lo que creo que vivimos mucho, o sea, como de, es que me gusta la banda, pero híjole, no lo voy a aceptar. ¿Cómo le digo a mis papás que en realidad me gustan el recodito? ¿Cómo? Y sí, o sea, por ejemplo, yo estoy en una etapa en la que escucho mucho hip hop, o sea, escucho mucho rap, sobre todo rap latino, también algo de reggaetón, y tengo como mis gustos particulares porque también hay mucha música distinta dentro de esos géneros. Uh-huh. Pero por ejemplo, mis papás es algo que reprueban mucho, o sea, es como que cuando estoy con ellos en la comida, tengo estas sesiones con mis papás que son realmente muy, muy gratificantes, la pasamos muy bien escuchando. Hemos estado escuchando clasicismo, romanticismo, sobre todo sinfonías, misas, porque pues mis papás son muy católicos, entonces escuchamos las misas, y es muy padre, pero cuando de repente, no sé, estoy yo en mi cuarto y estoy escuchando a todo dar así, cosas de, a lo mejor de trap o de lo que sea, y mi papá me ve así como de,
Ese es mi hijo, ¿no? Ajá. Es que me pasa lo mismo porque no me acuerdo, hace mucho tiempo publiqué en Instagram, no, pues pásenme. No me acuerdo qué publiqué y puse en una historia una rola de banda y mi papá luego, se escucha horrible eso que estás exponiendo. Y yo, perdón. O sea, ya después de tantos años ya viviendo yo aparte y todo, está horrible, reprobado, o sea. Repruebo eso. Ajá, porque todavía cuando de pronto hablo con él, así en las noches, una vez o dos, o cada 2 semanas, y estábamos hablando de estos temas y yo le dije pues, un poco del reggaetón, de toda la historia que hay detrás, o sea, que no es porque sí, vaya. Me dice, bueno, yo no le veo nada de bueno al reggaetón, pero bueno, está bien. Y yo creo que también pues cómo nos vinculamos cómo nos mantenemos muy aferrados o cómo no queremos soltar o cómo vemos todavía como lo que dijiste, sí. Ya por verlo. Y todos tenemos este prejuicio. A mí claro. Me pasaba con una banda que se llama Avenged Sevenfold. Ajá. Y yo veía al cantante y como está con el casquete corto, yo decía, ay no, no sabe de metal. O sea, debe estar una banda toda fea. Y no, bueno, a mí sí me gusta mucho Avenged, o al menos unos 2-3 discos. Pero mi prejuicio era porque, como dijiste, ni estaba rapado ni tenía el cabello largo. Entonces, como estaba en la mitad, ay no, de casquete corto, no me da buena pinta que sepa metal, ¿no? Entonces es absurdo, ¿no? Porque también muchas veces pasa, yo infinidad de veces he visto, muchas bandas de metal mexicanas por mi papá. Y todas ellas pareciera que es lo mismo, o sea, cabello largo con una pequeña calva aquí arribita, una playera con... Se le ven las chichis, bueno, no todas, no es cierto, no todos se les ven como las chichis, ya sabes, que están gorditos. Pero digamos, es que me llama la atención que todos pareciera que tienen que tener este molde. Ajá. Para entrar, digamos, para caber ahí, porque incluso me acuerdo mucho, porque había un guitarrista que era muy bueno, en una banda y donde estaba mi papá y de pronto se tuvo que cortar el cabello porque de meter a trabajar en no sé qué cosa y ya a partir de ahí le hacían burla porque se cortó el cabello y es como o sea, generamos estas como imágenes identitarias súper fuertes y somos capaces de despreciarlas a un punto de negar incluso la existencia. O sea, me gustaría retomar un poco lo de el reggaetón. Aquí viene Encías Sangrantes Chismes. Encías Chismes. Sí, o sea, digamos que yo vi en este grupo, que es un grupo como de blues y jazz, y ponen una imagen de Pablo Milanés y una cita, ¿no? Ya sabes, como las citas estas súper fiables de internet. de yo no le temo al enemigo que me ataca, sino el amigo que me abraza. El Joker. Ajá, sí. Albert Einstein. Entonces estaba esta cita de Pablo Milanés que dice, no sé si de verdad la dijo o no, a lo mejor sí la dijo, pero el punto es que la cita es como de, el reggaetón no es música, eso es pura pobreza musical, ¿no? Así como, o como que, el punto era que no es música, ¿no? Entonces es como llegamos al punto de negar la misma expresión, entonces no es música. Y pues lees toda clase de comentarios, ¿no? Como esa afirmación se aplica perfectamente a toda la basura antimusical del hip hop, reggaetón, trap, crap que nos han impuesto, siendo hasta benevolentes con los chimpanceizados, víctimas de la gorilización mediática mundial. Puedo decir que esas expresiones se pueden considerar como declamación rítmica vulgar, degradante del idioma y de la moral, pero jamás como música. ¡Ay, cabrón! No, No. También tenemos no es música. Desde el vamos, sus melodías, sus acordes son terriblemente repetitivos. Es como que de ahí no salen y sus letras, caen en el error de querer incentivar. A mí me mandas un reggaetón y te bloqueo, te elimino y mejor no sigo. Ay, cabrón, o sea, sí está...
Está bien cabrón, o sea, sí me sorprendió. Digo, he visto muchas cosas, pero creo que siempre en Facebook y en Twitter vas a encontrar este tipo. O sea, Gorillaz. No, y es que todavía he escuchado este tipo de cosas, ¿no? No, es que tu música agropecuaria y... O sea, hay un montón de... No, ni me molesto en decir todo lo que... Sí. No, o sea, no sé. O sea, digamos, estás negando por completo una identidad y estás anulándola, anulando completamente su validez. Y no estás dándote cuenta que esa persona es, pues, otra persona con otra realidad, con otros intereses, con otra historia, que pues no va a entender tampoco tu propio gusto musical. O a lo mejor incluso sí lo va a entender y tú vas a ser la la única persona intolerante, ¿no? Entonces, digamos, hay que entender que hay diferentes realidades y si a alguien le gusta el reggaetón y si es algo que está de moda, pues digo, o sea, sí entiendo que a veces no es agradable que escuchar música que no te gusta, entiendo eso, lo he vivido, pero pues digamos, o sea, no, a mí tampoco me gusta cuando voy caminando y me agarra la lluvia, o sea, digamos como que... El hecho de que hay una razón por la que a mucha gente le gusta el reggaetón, que mucha gente se identifica con eso. Sí. Y eso pues es una cuestión del mundo actual y te puede no gustar. No estás obligado a escucharlo, ¿no? O sea, es muy válido ponerte tus audífonos, escuchar tu propia música y ya. O sea, también podemos hablar de que sí puede haber una invasión sonora en cuestión de volúmenes. O sea, sí. Eso podría sí ser una problemática de civilidad, ¿no? El hecho de que a lo mejor estás intentando dormir y tus vecinos tienen una fiesta terrible y que eso, digamos, sí es una invasión de tu tranquilidad. Exacto. Pero es una cuestión de volumen, no es una cuestión de géneros. Exacto, creo que también a eso le pasa a muchas personas, o sea, también a mí, que cuando tú despiertas o tienes a tus vecinos muy cerca en un departamento o donde sea, mi mamá le pasa eso, ¿no? Yo le puse, cuando empecé a descubrir el reggaetón, la Calle 13 y el rap, yo se lo ponía porque se lo quería compartir y me mencionaba, ahí es que se escucha, se parece el reggaetón. Y yo estoy hasta aquí porque los vecinos a cada rato lo están poniendo y más ahorita con la pandemia siempre lo están poniendo. Y me sucedía con una canción, no recuerdo muy bien de qué género sea, pero es una rola más como tipo indie, que mi vecino siempre ponía y a mí me desesperaba, ¿no? Uh-huh. Y a mí no me gustaba esa rola por esa misma razón. Entonces sí tiene que ver mucho que, sí, ok, entiendo por qué no les gusta, porque pareciera que entre los vecinos y entre todos, como es lo que más se escucha, te lo ponen al tope. O sea, sí, ya tiene que ver con otra cosa, que lo relacionas y pues, no te gusta y no quieres recordar cuando estás trabajando y de pronto te dan el golpe del sonoro. Sí, es exactamente creo que lo que sucede y es difícil, digo, por eso mencionaba al principio, es tomar perspectiva. Es como alejarse un poco. No te voy a decir ahorita, hay cosas que a mí todavía no me gustan, hay cosas que, por ejemplo, una rola que a mi novia le gusta mucho, pero a mí yo odio. Esta de Bittersweet Symphony. ¿De quién es? Sí, me suena ese nombre. No me acuerdo. ¿No es de My Chemical Romance? No, es un güey que hizo esa rola, que está caminando en la calle y es pa 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 pi pa pam pa pa pam pa pi pa pa Bittersweet Symphony. Bueno, a mí me cae muy mal esa canción. La vamos a poner aquí. Bueno, sí, todo vamos a ponerlo aquí. Me cae muy mal, la odio. La odio. Odio mucho de la música de los 2000, por ejemplo, como la de Smallville, la de ¿sí? Somebody, o sea, yo la odio. Esa. Pero digo, no sé si está relacionado con un trauma mío o algo, pero por ejemplo es algo que yo no lo aguanto, ¿no? O Black Eyed Peas, por ejemplo, también hay cosas de Black Eyed Peas que no aguanto. Tiene que ver por el timbre. Ahora ya, aquí podemos hablar. ¿Qué no me gusta? A lo mejor sí hablamos de todos los aspectos sociales que puede involucrar, pero también hay aspectos, a lo mejor tímbricos, sonoros ya propiamente. Yo sé que no me gusta Black Eyed Peas por el timbre de las voces. Su timbre de las voces no me gusta.
Ya Ok. porque no me gusta, no lo sé. O sea, pero creo que ya es cuando empezamos a discernir un poco. Ujú. Y sí, es eso, no podemos imponer los gustos, podemos buscar hacia atrás la genealogía de nuestro gusto musical y la construcción del mismo, lo podemos hacer, pero siempre va a haber cosas que te van a gustar mucho y siempre cosas que no. Sí, y hay que aprender a vivir con ello, o sea, sí hay que ser tolerantes con los gustos musicales de las otras personas. Bueno, yo personalmente hablando, tuve una etapa en la que precisamente por este cambio de paradigma de querer abrir mis oídos a todo, o sea, dije como quiero escuchar todo, que todo entre, ¿no? O sea, siento que en cierta manera muchas veces lo que hacemos es cerrar los oídos y como comentábamos anteriormente, a veces algo te va a llegar en un momento y no te va a gustar. Y años después quizás lo entiendas, quizás te guste, quizás llegue en un momento emocional de tu vida en el que te golpee y te termines traumando con eso. Tal vez no, también hay algo que nunca jamás en la vida te va a gustar, también es una posibilidad. Pero yo tuve como un viaje medio espiritual, no tan espiritual, pero sí como de experiencia en el que, en el que yo decidí como abrir mis oídos a todo. Fue más que nada un ejercicio, porque al día de hoy ya no lo mantengo porque sí hay cosas que no me gustan. Pero en ese punto de mi vida, que fue quizás hace unos 5 años más o menos, decidí abrir mis oídos a lo que sea. O sea, cualquier sonido iba a entrar e iba a ser como procesado por mí sin juzgarlo. La idea sería no juzgar la música que entre por mis oídos. Entonces, o sea, ya a partir de ahí habría cosas que me gustarían más que otras. O sea, cosas que me gustaban más que otras, cosas que disfrutaba más, por las que mi oído se orientaba más. Pero fue un ejercicio en el que aprendí a disfrutar músicas que no sabía que me gustaban. Entonces, en el momento de abrirme, y de hecho fue cuando me empezó a gustar el reggaetón, porque tuve este ejercicio en el que dije, como voy a abrir mis oídos sin juzgar, y empecé, por ejemplo, a entender la música a partir del contexto en el que yo hubiera estado. Y mientras Sebastián conecta la computadora para que esto no se vaya y no tengamos más inconvenientes, continuamos. Sí, el punto es para mí como intentar escuchar sin juzgar y a partir de ahí ya verás que te gusta más que otro, pero no intentar dejar los prejuicios de lado por completo y que tus oídos, como si renovaras tus oídos por completo, como si no tuvieras ninguna expectativa, ningún prejuicio y a partir de eso intentar apreciar la música, ¿no? A partir de lo que escuches, del momento en el que lo escuches y tal. Pero es un ejercicio que yo hice y que siento que me cambió mucho la vida, me cambió mucho la manera de escuchar, sobre todo porque a mí, pues como músico, compositor, le escucho algo como que aprecio mucho, es algo que siento que es de lo más importante en mi vida. Uh-huh. Entonces quise hacer este ejercicio que duró un par de años y pues bueno, las cosas han cambiado ya desde entonces, pero puedo decir que aprendí mucho, entonces es algo que pues les recomiendo si es que tienen el interés, ¿no? Por cambiar su perspectiva auditiva, eso es algo que les puede ayudar. Sí, bueno, y ya nada más para ir cerrando y complementar, creo que estos ejercicios, como lo mencionas, son importantes porque sí hay un antes y un después, o sea, no es... sí cambia, o sea, no es que te vayas a quedar toda la vida escuchando ese tipo de música, ese género, pero sí darte un momento en tu vida, porque creo que son puntos importantes para madurar, y no solamente con la música, no con todo. En este caso sí ya estamos hablando específicamente de lo que escuchamos, cómo lo interpretamos, pero pues sería básicamente la invitación a que abran los oídos a algo que no escuchan actualmente, que pongan en perspectiva qué me gusta, por qué me gusta ahorita mucho esto y qué es lo que no me gusta, qué es lo que no me gusta para nada, y un día, bueno, sentarte con mucha paciencia, mucha calma o tú sin nada en mente, como lo que dijiste, que es como meditar, ¿no? O sea,
dejas tu mente en blanco, te pones unos audífonos, te vas a Spotify, a YouTube, a, ¿cómo se llaman las otras? Tail, Tidy, SoundCloud, Bandcamp, lo que sea. Y te pones tus cascos y escuchas lo que piensas que no te va a gustar. Le das una oportunidad. Al menos a mí me ha funcionado estos ejercicios de que de pronto le digo a alguien, pásame una playlist y encuentro cosas muy interesantes, ¿no? Porque no sé qué va a seguir. O sea, las playlists me parecen un buen ejercicio porque no sabes lo que la otra persona puso en ella. Y de pronto puedes llevar una sorpresa agradable o no. Me pasó de pronto, y hago mucho eso, pongo mi descubrimiento semanal en Spotify y a ver qué pasa. A ver qué pasa, a ver si me gustó, si no, y ya las voy agregando. Y me ha funcionado porque he encontrado varias cosas de Frank Zappa o de incluso de José José, varias, Allá Tus Coyote, estas nuevas bandas o ya viejas. Y es bueno, o sea, aventarse un poco, dejarse ir y a la expectativa, digo sin expectativa, a ver qué sucede, poner una playlist, pedirle a tus amigos, a tus amigas, pasa una playlist y pues tomar lo que te guste y continuar con tu vida. No olvides darle seguir a este episodio, darle me gusta, no olvides comentarlo, darle manita arriba y a la campanita. Y bueno, para cerrar, también otro ejercicio, compártanse música. Ábranse a la música que les comparten las otras personas y en una reunión hagan el ejercicio de cada quien poner, por ejemplo, yo pongo una rola, tú pones una rola, alguien más pone una rola y así para que no exista todo esto de colonización de la música en una fiesta. Entonces simplemente se trata de abrirse, compartirse música y pues disfrutar, ¿no? Cada vez más. Y disfruten este episodio y el siguiente, que el siguiente será de música y cerebro. Y habrá una sorpresa. Y nosotros nos despedimos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Suscríbanse. Nos vemos a la próxima.